La Radio de la Fe abre sus puertas para recibirte con un mensaje de amor y consuelo. Aquí comienza Palabras del Río, de agua, de vida. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Con Gabriela Millas. Compartimos la palabra de Dios y celebramos la vida en su presencia. Sintoniza tu corazón. Bienvenidos. Mi Dios, solo tú, solo tú. Solo uno, y hoy de esto vamos a hablar, porque tan importante es este reconocimiento de que cuántos dioses tenemos o cuántos caminos queremos tomar para llegar al centro, donde se encuentra, allí en el lugar santísimo, donde se encuentra el fuego de Dios. Queremos ingresar por qué camino. Uno solo pudo abrir el reino de los cielos, y este es el unigénito, ese que tanto nos amó, Yeshua, Jesucristo, el Mesías, que vino para que hoy nosotros podamos conocerlo y entender de que el único camino es Él. ¿A dónde? Hacia el trono celestial, que aquí en la tierra podemos vivir como en el cielo, y aquí en la tierra es donde tenemos que buscar con toda nuestra mente. Sí, nuestra mente tiene que estar activa y entender si nos están engañando, si nos están hablando verdad o qué es lo que nos están diciendo. No te distraigas, porque hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Allí los que nos miran por TV en pantalla pueden ver nuestro número de WhatsApp, Brillante Manantial, y allí estamos como los que nos miran desde el exterior. 549 es el número de Argentina, 3447 nuestro prefijo de nuestra zona, 51 25 26, también para todos los que quieran estar. Pero hoy ya estamos con esta poderosa palabra, Gálatas capítulo 2, para los que están con su Biblia en la mano. Y allí en el versículo 20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si vos lo querés, lo vas a ubicar en nuestro canal de YouTube. Allí queda la grabación en nuestro canal de YouTube, Brillante Manantial, así que allí esperamos tu mensaje también, si te gusta, o te suscribís a nuestro canal. Y tenemos una palabra, y Pedro, este Pablo que tanto anduvo, ¿no es cierto? Este Pablo que era tan visceral. Pablo, primeramente, mataba a los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque él no podía entender de que estos andaban diciendo que este Yeshua, que se había hecho tan famoso por aquellos días, había sido el Mesías. Pablo no lo podía entender, entonces él, en el nombre de Dios, tomó las armas en su mano y él fue y los mataba. Sí, lo mismo que hoy pasa con distintos dioses que la gente se arma, se imagina o cree y toma por sus manos, sí, el tema de la religión, y tantas guerras y tanto armamento y misiles, y toman ciudades y tiran bombas y atacan a los civiles, y están atacando, que aún se cree que hasta van a atacar el mismo lugar santo
de que ellos tienen allí en Jerusalén, que han levantado a su Dios. Esto está complicadísimo, los tiempos que estamos viviendo. Y siempre, siempre hubo personas que en el nombre del Dios que tienen se terminan haciendo la guerra y tanto desastre. Este era Pablo, pero un día Pablo fue revelado, sí, un día el mismísimo Jesucristo, el que todavía está vivo, se le revela, se le muestra. Pablo comprendió lo que él tenía que hacer, sencillamente cambiar de camino, no cambiar de religión, sino cambiar de relación con el Dios que él tenía. Él tenía un Dios que él era muy celoso, un Dios que casi era como muy caprichoso, que necesitaba ser defendido. Y Pablo entendió de que no había que defenderlo a Dios. Sencillamente había que mostrar lo que uno tiene dentro. Así que hoy yo te invito a que si en tu vida vos estás buscando, estás queriendo entender si qué es lo que está pasando en estos tiempos, si es una moda de estos evangélicos, de estos cristianos, qué es lo que está aconteciendo, bueno, nosotros tenemos que conocer en primer lugar lo que el Creador le mandó a hacer a su pueblo. Cuando su pueblo estaba caminando por el desierto, cuando su pueblo estaba, pareciera que dando vueltas, el Creador mismo se le mostraba, se le presentaba, los guiaba y bueno, muchísimos, como que casi la totalidad, menos dos, el resto, menos dos personas, Josué y Caleb, el resto, ninguno pudo llegar a la tierra prometida a causa de la dureza de sus corazones, la dureza en sus mentes y toda su religiosidad, que cuando tenemos tanta religión resulta que no entramos nosotros ni permitimos que los que están alrededor nuestro o a los que les enseñamos tampoco puedan ingresar ¿a qué? ¿A qué? A la plenitud del conocimiento del Dios creador. Este Dios que está allí sentado en su trono, rodeado de luz y en el fuego de la gloria, sí, claro, porque allí hay un fuego. Hoy nosotros podemos penetrar, ingresar, entrar confiadamente. A vos te estoy hablando. Vos que decís, no, pero mirá mi vida, todo lo que hice, yo lo califico. ¿Quién te dijo? La religión te dijo. La religión te echó afuera aún por el tipo de ropa, porque te habías ido con el shortcito, con la minifalda, quizás con tus mejores pilchas, pero para los religiosos no cotizaste y te dijeron así vas a entrar, así vas a venir, o cuando entraste se dieron todas vueltas a mirarte como diciendo, ¿y esto qué está haciendo acá? Bueno, a vos te estoy hablando, a vos que quizás decís, no, mirá, yo con el cigarrillo, mirá mis vicios, no, yo, déjame así nomás, que cómo tengo que hacer eso. Bueno, hoy estamos hablando de una poderosa palabra, de una palabra que Pablo le dice a los Gálatas y los acomoda un poquito. Este Pablo, que era un asesino, fue llamado por el Creador para asesino y no asesinaba a cualquiera, no era que él era un asesino no, él era asesino de aquellos seguidores de Jesucristo. Mirá vos quién era este Pablo, pero sin embargo, cuando él decide cambiar de reino, cuando él decide cambiar su situación a causa de que tuvo un encuentro con un Cristo vivo, él no puede dejar de ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, avisando de que, hey, miren, que aquel que vino, que caminaba por la Galilea, allí en Jerusalén, es el verdadero, es el Mesías verdadero, es el que tanto estaba anunciado en la antigüedad, que él ya vino, no solo que vino, sino que cumplió con todo lo que había que cumplir, porque él es fiel, él es verdadero y su palabra, todo lo que está escrito es fiel y verdadero. Hoy podemos decir que él está vivo, así que no te distraigas, un Cristo vivo en nuestras vidas, vida en abundancia.
Ahora sí podemos seguir. Gálatas capítulo 2, en donde tenemos un Pablo que le está escribiendo a estas personas que estaban buscando la verdad, que estaban buscando la plenitud del conocimiento. ¿Sabías que antes del inicio de los tiempos, nosotros sí, ya existíamos, que los seres humanos somos personas que tenemos un cuerpo, que somos distintos, por ejemplo, a los ángeles? Cuando un bebé muere, un bebé es un ser humano, es una persona, no es un angelito que vuela alto. Tenemos que tenerlo muy en claro esto. Nosotros los seres humanos, por más que seamos chiquitos como un bebé que nos tienen que llevar a UPA, o por ahí que seamos ancianos que ya estuvimos caminando aquí en esta tierra unos 80, 90, 100 años, ¿cuántos que hay todavía? Y aún más de 100 años, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que nosotros los seres humanos, de todos los cuerpos que hay en el cosmos, están los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas, y tenemos los animales, bueno, de todo lo que hay creado, nosotros los seres humanos, somos los únicos distintos, los únicos que podemos acceder a ser llamados hijos de Dios. Somos seres humanos, criaturas, como todo en el universo hay distintos tipos de criaturas, pero como nosotros tenemos libertad de elección, nosotros podemos acceder a ser llamados, a ser hijos de Dios, acceder a una herencia. Ah, qué interesante. Bueno, entonces hoy te invito a que podamos seguir conociendo. Pero cuando Pedro, sí, Pedro, este que caminaba con Jesucristo, este Pedro duro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, era duro antes de Cristo, después era impresionante. Le resistí cara a cara, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 11, escribe Pablo. Pablo le resiste a Pedro. Sí, le resiste. ¿Qué había hecho Pedro? Porque era de condenar. Pedro estaba casi condenado por Pablo. ¿Qué hizo? Bueno, porque antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, recordemos que este Jacobo era el hermano, el medio hermano de Jesucristo. Jacobo sí era hijo de José y de Miriam, sí, pero Jesucristo era hijo del Espíritu Santo y de Miriam. Ah, cuidado con esto. Eran medio hermanos. Sí, tuvo más hermanos, ¿sí? Si la religión te está diciendo que Cristo, la Virgen era virgen, no, la Virgen era virgen, pero cuando nace Jesucristo deja de ser virgen. Obviamente, ¿sí? Es obvio lo que nos pasa a las mujeres y después tenía una vida de matrimonio con José y por eso tuvo más hijos, como era costumbre para aquellos tiempos. Jacobo era hijo de Miriam, que en realidad es María. Cuidado con las traducciones. Así que Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabés de quiénes? De los religiosos. De esto tenía miedo Pedro, un Pedro valiente, un Pedro que le había cortado la oreja al soldado cuando en el Getsemaní vinieron a arrestarlo a Jesucristo, y este Pedro ahora tenía miedo de los religiosos. ¿Tenía miedo de qué? De que nosotros los hijos de Dios, los que estamos llenos del poder, del amor, del Espíritu Santo, llenos del entendimiento de que el Señor nos da, nosotros somos personas que no tememos, que no tenemos miedo, y mucho menos de otras personas, que digan lo que digan, porque si estamos caminando con el poder del Espíritu Santo, los demás siempre se van a burlar, siempre te van a decir cosas, te van a perseguir. Y bueno, Pedro estaba entre los religiosos y les tenía como un temor y allí quedó calladito la boca sin poder hablar de que el Mesías ya había venido, que ya estábamos en un tiempo de gracia. Y en su simulación, Pedro dice, Gálatas 2:13, participaban también
los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Viste que nos equivocamos? Y somos personas y nos equivocamos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice Gálatas 2, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué le está diciendo Pablo? Le está hablando a Pedro, le está hablando a Bernabé, le estaba hablando a estos que estaban entre los religiosos. Está diciendo, nosotros ya fuimos justificados. Jesucristo cumplió con toda la ley. Él se hizo pecado. ¿Para qué? Para que hoy nosotros seamos liberados de todo ese pecado que nos asedia en todo tiempo y en todo momento. Vivamos pues, vivir debajo de la gracia, vivir conforme el Señor nos está invitando a hacer a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás viviendo? ¿En qué pueblo? ¿En qué país? ¿En qué cultura estás viviendo? ¿Tenés una cultura? Bueno, entonces es tiempo de entender de que una cosa es la cultura, la tradición heredada de este mundo, que ahí sí tenemos que revisar que no haya nada contrario a lo que está escrito en las Escrituras, pero no agregar ni una moda cristiana, ni nada que se le parezca, porque ahí sí estamos negando el poder de la gracia, estamos negando el poder de la cruz que ha resucitado a nuestro Mesías para que hoy nosotros, ¿para qué? Para que hoy nosotros podamos vivir en estos tiempos de gracias, en plenitud de gracia, en estos tiempos de gracia, en plenitud del llamado, a hacer lo que nos invitó a hacer el Señor. ¿Cuándo? Desde antes del inicio de los tiempos. Así comenzamos esta charla, ni te hablaba de antes del inicio de los tiempos. Nosotros ya estábamos. El Señor nos mostró lo que teníamos que venir a hacer para estos días. Sí, nosotros estamos en estos días, en el 2026, y es tiempo y es necesario reconocer de que son días distintos, complicados, complicadísimos, pero que nosotros hoy sabemos que lo que tenemos que hacer, el Dios de la creación nos invitó a este tiempo, a este mundo, y nosotros en aquellos días fue cuando hicimos la promesa, cuando nosotros hicimos el pacto de hacer lo que Él nos envió a hacer aquí este tiempo. Eso es lo que hoy cada uno de nosotros tenemos que buscar en nuestros corazones. Tiempo de gracia, tiempo en donde sabemos que en la antigüedad había manera de hacer culto, y de hecho, presta atención, culto viene de oculto. Esa palabra culto viene de oculto. Así que fíjate dónde vas. Si vas a un culto, ¿a quién estás ocultando? ¿Qué es lo oculto que allí se encuentra? O vas a reunirte sencillamente con las mismas personas que tienen la misma fe, una sola fe, una sola esperanza en Cristo Jesús. Sí, claro, ahí ya te voy a dar Efesios capítulo 4, en donde nos habla de una sola fe, un solo bautismo. Sí, así está hablando Efesios en el capítulo 4. 4, 5, versículo 7, una fe, un bautismo. En la Biblia Reina Valera destaca la unidad esencial que tenemos los hijos de Dios. ¿Sí? Aquí se enfatiza que compartimos un solo cuerpo. La cabeza,
Jesucristo. Si vos te cambiás de iglesia, tené cuidado, porque no sea que formes parte de la iglesia de Satanás. Satanás aquel que acusa. La iglesia debe ser una, la cabeza Jesucristo. ¿Estás yendo a alguna congregación? Bueno, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros errores, pero es necesario reconocer de que siempre el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, que en la antigüedad, como dice Hebreos 9, había formatos y maneras de hacer las reuniones. Hoy, este mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu del Eterno, es el que nos tiene que gobernar y nos tiene que indicar cómo hacer las reuniones, ¿sí? Hay solo una esperanza, hay solo un Señor, una fe, un bautismo, unidos bajo un mismo creador, el Padre creador, Padre de todas las cosas, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, léete todo el capítulo, allí vas a encontrar también los ministerios, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el ministerio encargado de la obra? Yo no lo encontré todavía en la Biblia, así que si donde vos vas hay alguien encargado de la obra, pregúntale cuál es el ministerio que tiene, porque ese ministerio no está en la Biblia. Es necesario leer lo que está escrito y donde nosotros vamos a entender a qué fe nos estamos uniendo. Es la fe que el Padre puso en nosotros aún desde antes del inicio de los tiempos, esta esperanza sabiendo de que todas las cosas nos van a ir bien. Y mirá cómo sigue Gálatas capítulo 2, cómo sigue Pablo sacando a luz la maldad, lo malo que estaba haciendo Pedro, Bernabé, personas que eran realmente, yo creo que ninguno de nosotros hoy le llegamos ni a la suela de sus zapatos, ¿se entiende? Porque ellos no se podían distraer, no había WhatsApp, no había televisión, no había tantas distracciones como tenemos hoy. Pedro mismo había caminado de la mano del Mesías cuando el Mesías estaba aquí en carne y en sangre, y sin embargo Pablo le dice, lo reprende, y Pablo lo saca a luz. ¿Para qué? Para que hoy nosotros aprendamos y comprendamos de que si Pedro se había equivocado, de que si Pedro se había mimetizado con los religiosos, ¿para qué? Y para ver si todavía quedaba mal, ¿viste? Seguramente algo de eso le había pasado. Y sin embargo, Pablo le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Ven? Pablo lo moviliza, como diciendo, no, ya está, ya vivimos en tiempo de gracia. Lo que vos fuiste invitado a hacer a través de la fe, es lo que hoy vos tenés que hacer. Se van a burlar, te van a decir cosas, andá y hacelo, porque si estamos todos sabiendo que la cabeza es el mismo Jesucristo vivo, si estamos todos en una misma fe, en un mismo bautismo, el bautismo es estar teñido, ser lleno en plenitud, teñido del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo, mis amigos, podemos cerrar de camino haciendo situaciones religiosas? Y si buscando ser justificados en Cristo, dice Gálatas 2, versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Sabés qué quiere decir? El día de la muerte y la resurrección por el poder del Espíritu de Dios, ahí ya nosotros entramos en un tiempo de gracia. En ese momento hubo un mega super architerremoto que está especificado en los libros de historia, y se rompió de arriba hacia abajo, se partió el velo en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué y para qué? Porque hoy cualquiera
cualquiera, no interesa el pecado que vos tengas, si ya te arrepentís y le decís, aquí estoy, el Señor te permite entrar al lugar santísimo, pero solamente a través de Jesucristo, dejando de lado toda idolatría. La idolatría puede ser cualquier cosa que ponemos por delante de Dios. Muchas veces un dogma religioso, una institución, un formato de hacer las cosas. Hoy es tiempo de comprender de que hoy todos podemos ingresar confiadamente delante del trono celestial y todos podemos venir a decir presente y todos podemos, cualquiera de nosotros, ingresar delante del trono, entrar confiadamente. No te distraigas porque hoy hay una palabra y ya termino. Gálatas 2, capítulo 2, versículos 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Nuestro espíritu muere, sí, claro. Hay multitudes que hoy podemos ver que parece que viven, pero el espíritu está muerto. Y recordá que dentro de las congregaciones solo el 50% se salva, porque lo dice la Biblia. Había 10 vírgenes, 5. Había 2 personas y en el campo, una es tomada, la otra queda. 2 en la cama, una es tomada, la otra queda. Cuidado, ¿de qué lado queremos estar? ¿Sí? ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los formatos, del lado de las religiosidades o del lado de la libertad que nos da el ser hijos de Dios? La libertad que nos da una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza. ¿Cuál es la fe que hoy está movilizando tu vida para poder decir, estoy sentado en lugares celestiales? Léete la carta a los Efesios toda completa, vamos, de 1 al 6, toda completita, allí donde podemos entender todo este mundo espiritual. Y aquí en Gálatas, sí, dice, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Querés vida y en abundancia? El gozo de la vida en Cristo Jesús. Aquí en Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí vamos, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí lo tenemos en pantalla para todos los que quieran estar leyendo en YouTube, Brillante Manantial. Allí vas a encontrar la grabación incluso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos. ¿Qué es lo que te están imponiendo? No ingresan ellos ni dejan ingresar los religiosos, las religiones, las imposiciones, que hoy tenemos que entender de que somos salvos por gracia a través de la fe puesta en el trono celestial para hacer las obras que el Señor aquí nos mandó a hacer, porque sin la fe que hace las obras que el Señor nos mandó a hacer es una fe vana, es imposible agradar a nuestro Padre, y si no hacemos lo que Él nos envió a hacer, cada uno de nosotros, personas individuales, en huellas dactilares, aún en los dientes y tantas características que la ciencia puede determinar que somos nosotros únicos. Bueno, es tiempo de entender y comprender de que no tenemos que despreciar la gracia, porque si queremos vivir por la ley, tenemos que cumplirla toda. Y para eso te invito a leer Éxodo capítulo 20, porque recordemos que allí el Señor dejó 10 palabras para cumplir de manera perpetua, para siempre y para todos. No nos distraigamos, porque es muy fácil y sencillo, porque la verdad triunfa, y los que amamos a Dios, sí, los que amamos a Dios,
todas las cosas nos sirven para bien y los que amamos al Señor estamos crucificados, nuestra vida misma para muerte, nuestra vida para vivir la vida que Cristo nos mandó a vivir. No te distraigas. Hoy un buen momento para conocer que podemos entrar confiadamente, cada uno de nosotros, delante del trono celestial, y es necesario juntarnos, unirnos con los que tienen esta misma fe. Sigue buscando allí dentro de tu corazón. El Dios de la creación a todos nos está hablando, porque cuando abunda el pecado, sobreabunda su gracia, y hoy el Señor está llamando a todos por igual, porque Él no hace distinción de personas y nos quiere a todos más que vivos. Gabriela Millás, Brillante Manantial, hoy estamos dando gracias al Dios de la creación. Hasta aquí, nuestro encuentro con Dios. Esperanza en la oscuridad. Te esperamos la próxima. En este valle sé que no moriré. Con muchísimo más. Ya no temeré. Palabras del río, de agua, de vida. Brillantemanantial.com